Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, como siempre, un placer saludarles a ustedes en este viernes 10 de junio de 2016. Bienvenidos a Diálogo con Ernesto López en esta edición especial. Como todos los viernes, somos 3 canales, 15, 19 y 21, que cubren todo el territorio nacional y también con señal hacia el extranjero. Saludo como siempre todos los viernes. Antes de presentarles el programa, a nuestro acostumbrado panel, Julio Valdivieso. Qué gusto nuevamente tenerte ya con nosotros acá. Buenos días, Ernesto. También es un placer estar con ustedes. Garry Zafie, también, como siempre, te saludo. Muy buenos días a todos. Juan José Martel, bienvenido. También gracias, doctor buenos Kirio días. Waldo Salgado, bienvenido Mi al programa. respeto por sus ocurrencias. Sí, muchas gracias, doctor. Esta semana hemos sido testigos del seguimiento judicial que ha hecho la Fiscalía General de la República para dar con los supuestos responsables de haber construido y facilitado la llamada tregua entre grupos que han actuado al margen de la ley. La captura del exdirector de centros penales, Nelson Rauda, pone en relieve un nuevo entorno del caso, así, que podría salpicar, a juicio de algunos sectores, otras estructuras de mandos gubernamentales. Por lo menos eso es lo que se genera en el entorno y en el debate de estas capturas. Por otra parte, y sumado a este contexto, la captura de funcionarios municipales en Apopa, incluyendo su alcalde, advierte la complejidad del problema y más aún cuando se abordan planes de reinserción y prevención de la violencia en jóvenes en situación de riesgo y también en aquellos que quieren abandonar las estructuras delictivas, es decir, de las pandillas. Por cierto, ayer abordaba ese tema con 2 importantes alcaldes en nuestro país y ese es el punto medular de la cual incluso es importante someterlo a un debate muy importante en este contexto. Como un segundo tema, hablaremos sobre la política de austeridad que debe existir en el gobierno, tomando como referente el supuesto despilfarro, y digo supuesto despilfarro de fondos públicos en comidas y bebidas, en el caso CEPA en particular, como se ha conocido esta semana. Así es que serán elementos claves que vamos a debatir en este contexto. Desde ya les invitamos a ustedes a que nos acompañen y como siempre vamos a someter 3 preguntas claves que nos van a ayudar a debatir a lo largo de esta hora y media del programa. La primera dice así: la captura del exdirector de centros penales abre un nuevo escenario de investigación en el caso de la tregua. Esa es la primera pregunta. La segunda: ¿qué mensaje envía la Fiscalía General de la República con las capturas de empleados municipales en Apopa? Y la tercera, que tiene que ver con nuestro segundo tema: ¿cumplen o no las entidades de gobierno con un verdadero plan de austeridad? Porque ese es el tema fundamental. ¿Cumplen o no con un verdadero plan de austeridad? Pues ahí está, prácticamente las 3 preguntas que nos van a ayudar a generar el debate hoy. Y por supuesto agregamos a ustedes en nuestra dirección @diálogo21 la encuesta de hoy, que dice de la siguiente manera: ¿percibe usted un mejor clima de seguridad en el país? Pues ahí tiene usted 3 opciones. Si usted cree que sí, no o más o menos, tiene 3 opciones para que participe a lo largo de esta programación a través de nuestra cuenta en @diálogo21. Así es que así está el panorama de discusión este día. Como siempre, agradecemos de usted ese fiel acompañamiento que hace a diario y que nos coloca en una posición muy ponderable de audiencia en nuestro país. Así es que muchísimas gracias. Julio Valdivieso, ¿qué piensas tú con relación a este primer tema y sobre todo cuando se trata de ver ya prácticamente una pieza clave, como en algún momento se ha manejado, el hecho de que el exdirector de centros penales, Nelson Rauda, haya sido capturado? ¿Cuál es la lectura que tú le das promisoria a este tema? Bueno, en primer lugar, buenos días. Creo que ha habido como falta todavía información, porque unos dicen de que fue captura, otros dicen que se entregó, ¿verdad? En fin, su vestimenta aparentemente no era la usual, es decir, iba con saco y corbata en el momento, y no quiere decir que eso sea fuera de lo normal, sino que como que ya todo estaba, dijéramos, orientado y tipificado para que así se diera. Sin embargo, debemos de ser muy claros, que a cada uno de estos funcionarios se les está juzgando no por el caso de la tregua, que hay que decirlo muy claro, eso no es delito,
se le están jugando por acciones específicas. En este caso, al director de centros penales, se le está juzgando por asociaciones ilícitas y se le está juzgando por la introducción de objetos ilícitos a las cárceles. Que judicialmente va a ser muy difícil la individualización del caso. En materia penal, la tipificación de los delitos es sumamente importante, pero para los dos casos que le están imputando va a ser un reto para el sistema judicial y para la Fiscalía la demostración para probar la participación. Ahora, eso es desde el punto de vista legal. Ahora, desde el punto de vista político, no va a pasar de ahí, porque creo yo de que la pita ha reventado por lo más delgado, y lo más delgado ha sido la gente de los consejos criminológicos, gente que solo cumplía con su labor y en todo caso con una orden, gente que cuidaba. Nadie en este país puede pensar que una decisión como la que se conoció por los medios de comunicación, como permitir el ingreso de celulares, como permitir las fiestas, incluso hasta mujeres en striptease. Es decir, ¿tú crees que eso queda a nivel de un director de un centro penal? ¿O crees que queda a criterio de un consejo o que queda a criterio de una autoridad con mucha falta de decisión? Eso no se puede entender. Ahora, yo creo de que aquí le faltó una cosa decirlo. La tregua debió haberse planteado como una política criminal. Lo que pasa es que como que el niño no salió muy bien y hoy todos se han desmarcado. Pero yo me recuerdo que en su momento, la tregua cuando bajó de 16 homicidios a 3 o 4, todos los días todo el mundo empezó a decir de alguna manera, hombre, ha bajado. Creo que el gobierno tiene todo el derecho, un gobierno tiene todo el derecho de plantear una política criminal. Que la comparta o no la comparta, esa es otra cosa. Pero debía haber sido transparente y decirle, nosotros como política criminal creemos que esto es el mecanismo más idóneo. Ahora, lo que pasa es que como no resultó, era un tema muy políticamente hablando no digerible, se desmarcaron. La gran pregunta que se hace, ¿qué hubiese pasado si esto hubiera resultado? Sin temor a equivocarme, te puedo decir de que todos hubieran querido ser el padre de la criatura. Niño. A ver, entonces, pero fíjate que sumaría un poquito esta declaración que sale publicada en uno de nuestros matutinos este día. El ex responsable del área de la OEA que estuvo en ese contexto dice tregua fue una política de gobierno diferente, es decir, y hace en su contenido una reflexión en torno a que prácticamente sí había una especie de compromiso de la cual ahora él cree que muchos quieren desligarse. Por eso te estoy diciendo, porque en su momento no se planteó de esa manera. Si se hubiera, ahí donde digo que faltó valentía para reconocer como gobierno que en realidad era una política que se estaba presentando, errada o no, discutida o no, pero era política. Es más. O sea, ¿por qué no hacerlo? Esa era la pregunta. Es más, Julio, se negó que había participación del gobierno. Del gobierno. Entonces, y que dijo que era una iniciativa de un grupo de ciudadanos con Monseñor Fabio Colindres. Entre ellos. Y que entre ellos y los jefes de las maras habían concebido una tregua. Allí salió la famosa tregua. Ahora, la pregunta es, y estoy de acuerdo contigo, quiere decir que a los señores del Consejo Criminológico que tienen una jefatura y que esa jefatura tiene otra jefatura, o al señor Nelson Rauda, que en ese momento era director de penales, le ordenaron, y era una orden militar, porque un militar estaba al frente del Ministerio de la Seguridad Pública. ¿Creen ustedes, amigos televidentes, que alguien hubiera contrariado esa orden? Inmediatamente lo echan, pierden su trabajo. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Cumplir con la orden. Y al cumplir con la orden, nunca se imaginaron
Ni el gobierno del presidente Funes se imaginó que esto iba a ocurrir en la extensión de su gobierno, porque él venía de un gobierno del FMLN. Pero el FMLN tuvo temor. Este gobierno tuvo miedo que esa bola de nieve que estaba corriendo ya los hubiera arrollado a ellos. Y entonces cambiaron la política. Ahora, Julio, no, claro, esto podría ser parte de un proceso de política criminal, pero no lo es. ¿Sabes por qué? Porque aquí no hay política criminal. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Podrá estar diciendo alguien, entre aquella tregua que se hizo arbitrariamente desde la Presidencia de la República y las medidas que está tomando ahora el gobierno con la seguridad pública. Es que las medidas que está tomando el gobierno ahora para evitar justamente que luego lo juzguen y los procesen a estos funcionarios, es que la Asamblea Legislativa está apoyándoles todo. Tal vez, porque te voy a decir lo que en su momento hoy se está juzgando, incluso a nivel de fiscalía para la investigación. ¿Quién quita que el día de mañana estas mismas acciones que hoy se está realizando no vayan a ser tampoco sometidas a un control jurisdiccional por exceso, bueno, de hecho creo que están siendo juzgados algunos... De hecho, el marco legal, como vos bien lo apuntabas y lo hemos reiterado, ¿Vos alguna vez fuiste fiscal, verdad? Eventualmente. El tema tregua en sí no es delito, como lo apuntaba Julio. El tema es alrededor de esto, pero para mí la captura, la detención del señor Rauda viene a constituir el eslabón determinante entre la parte inferior de las detenciones y la parte superior de lo que puede venir. Yo creo que es inevitable que esto llegue al ministro de la Defensa. Es decir, ya hay demasiados elementos como para... ¿Es inevitable? Es inevitable. O sea, tiene que haber una acusación, a mi juicio debería haberla, o pronto la habrá, contra el ministro de la Defensa. Porque es que hay demasiado. Miren, se habla de la OEA. Para firmar cualquier acuerdo de la OEA se necesita una autorización del Ejecutivo. Para eso se necesita la firma de plenos poderes. ¿Quién da los plenos poderes? El canciller y el presidente de la República. Obviamente tiene que emanar de una política. Pero de los Estado. acuerdos los firma el canciller. Pero el canciller es del Ejecutivo y el canciller no te firma nada sin el aval del señor presidente de la República. Lo que pasa pero es ¿por que, qué no firmó el canciller en este caso? Porque se lo delegó pero al ministro de la Defensa o al embajador pero ante eso la no es OEA. correcto. Pero sí, No, es absolutamente correcto. En tanto se haga la emisión del documento que se llama plenos poderes. Cuando eso se suscribe, cuando eso se avala, el funcionario avalado va y firma en nombre del presidente de la República. Por lo tanto, esto era una política de Estado. En el entendido que el presidente de la República estaba de acuerdo. Exactamente. A eso, ese es el mira, punto. a eso voy. Va a ser difícil la individualización porque no se está enjuiciando la política criminal de la tregua. Que no la quisieron aceptar como una política criminal es otra cosa, pero decime, desde el punto de vista, y tú que fuiste fiscal nos puedes ilustrar más, en materia penal tiene que haber una tipificación muy clara para que me puedan individualizar un ilícito penal. ¿A dónde está registrada en el Código Penal que la tregua es delito? No hay delito, No hay eso delito. ya lo hablamos. Aquí se ¿A está dónde? acusando por agrupaciones ilícitas, actos Pero ahí arbitrarios. le vas a tener que probar al ministro que tuvo que constituir una clica, que tuvo que dar una instrucción. O sea, no es que políticamente no se entienda. Vámonos a la parte jurisdiccional, que es la parte más difícil. No le van a poder imputar, jurídicamente hablando, muchísimos de los delitos por su complejidad. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Es que el sé. punto es que muchas veces nos vamos como quedando en los hechos y entramos al debate. Yo creo que lo que hay detrás de todo esto es una operación político-jurídica multipropósito. No, Por una parte, hay el propósito de golpear la imagen del gobierno de Funes. El gobierno de Funes
hay que acabárselo según algunos sectores y especialmente a los que él atacaba todos los sábados en su programa de radio. Y hay que cobrarle lo que le hizo a Paco Flores, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un claro ataque contra él y contra una política o acciones, tal vez no una política, sino acciones de su gobierno. En segundo lugar, están deslegitimando una metodología. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes han dicho. La tregua debió de haberse convertido en una política de Estado. Y aquí, ¿por qué? Porque el problema de la delincuencia es un problema que tiene profundas raíces sociales. Y la tregua, en el fondo, a lo mejor de manera distorsionada, pero entendía el problema social. Y en ese sentido hay que quebrar ese esquema de ver de manera integral y hay que irse solo en la dinámica represiva. Y ese es un mensaje claro para el gobierno. Ahora bien, la tregua además implica el rompimiento, para el caso del gobierno, de las anteriores medidas de seguridad con las nuevas medidas de seguridad que se están tomando de signo completamente distinto. Entonces lo que tenemos es una operación política, jurídica, con propósitos múltiples, lo que decía inicialmente. ¿Y salpicarán Ahora, otras estructuras de mando como lo planteo sí, en esto? ¿Crees así tú, es, hoy la es que captura esto de tiene que subir, si no, no va a tener el objetivo multipropósito. ¿Con qué alcances? Y ¿Tendrá precisamente, alcances mayores entonces? yo creo que sí, y es que además creo de que eso, no. el ¿Tú hombre crees que clave, el hombre clave podría ser Nelson Rauda. Y Nelson Rauda es el que puede decir, sí, yo recibía órdenes de arriba. Eso no lo puede decir Ya lo el dijo. director del centro penal. Ya lo cuando, dijo. cuando está, entonces, eso ya lo lleva. Ahora, a mí me gustaría, no solo en esto, sino en el caso de Apopa, sentar tres criterios que a mi Que juicio son dos casos, sí, son dos Son casos son diferentes. distintos, Son distintos, pero con características todas casi- son así operaciones es. también políticas, jurídicas y que tienen Muy buen de acuerdo. propósito. Primero, no nos debemos de olvidar de la presunción de inocencia. Aquí debe de prevalecer el que somos inocentes hasta que no se nos demuestra lo contrario. Está Y hablando de El Salvador. lo señalo porque aquí las condenas son mediáticas, porque aquí hay juicios paralelos. No, pero te pregunto que si te Estoy estás hablando- refiriendo del país. No, estoy hablando Porque aquí al ahorita, revés. estoy hablando aquí de Singapur. la gente se presume culpable mientras ella no demuestra que es inocente. Por eso es que digo, primer requisito es presunción de inocencia. Segundo, hay que separar lo jurídico de lo mediático. Es que, como decían en mi pueblo, a los diarios les cabe todo lo que les pongan, pero en concreto lo importante es, hay que probarlo, hay que ir, y no solo buscar el efecto mediático, sino ver lo jurídico, eso es fundamental. Y en tercer lugar, no debemos de criminalizar las políticas sociales que las alcaldías están obligadas a empujar. Es necesario, las alcaldías muchas veces son el único vínculo que tienen las comunidades más pobres, más alejadas, más desposeídas, con algún tipo de beneficio del Estado. Perdón la molestia, Mucho ayer cuidado. toqué ese tema. Y ayer toqué ese precisamente tema con- ayer, fíjate que yo estaba viendo que tú tenías a dos alcaldes, y me pareció que y que estaban hablando muy bien, me parece que se pusieron excelente toda la política del Fomilenio, pero uno dice, hombre, estos están haciendo un buen trabajo, llegan a lugares donde ni el Estado está llegando, Mira, Juan José. y no es justo que vayan a criminalizar esa política. Tu teoría social. te la rebato en dos elementos de fondo. En primer lugar, vos estás asumiendo una complicidad de la Fiscalía en esta estrategia político-jurídica. Vos estás Eso- asumiendo que yo asumo algo que no he Vos lo, estás, asumido. vos lo estás diciendo porque vos dijiste que todo esto, tanto lo de la tregua como lo de la alcaldía, es parte de un show jurídico político. No, es una La operación acusación, jurídico-política operación. multipropósito. Vale. Yo no estoy de acuerdo que la fiscalía Es más que de un show, cómplice- es una operación. esté de cómplice acusando políticamente. El caso Tregua han habido fundamentos, a mi juicio razonables, quizás bajo delitos un poco ¿Y dónde bajo está, nivel. ¿Y dónde está que la tregua es delito? Vos mismo acabas de decir. Los delitos al amparo de la tregua. Y en el caso de Apopa, mira, perdóname, si ahí nadie está cuestionando el marco social, si al alcalde lo han acusado por homicidio. Es decir, Pero ¿y el resto?
Al resto no sé por qué, los han acusado por otra cosa. Pero hay una Pero acusación vean la por tendencia, homicidio. pero vean la tendencia Entonces, mediática. a mí Ser no me... No, colaboradores del grupo de- la tendencia Por eso he dicho, mediática separemos es otra lo cosa. jurídico, he dicho, separemos Mira, lo vos jurídico dijiste que esto es una de lo político. operación Y es una jurídico-política. Estás diciendo que la fiscalía es cómplice en esa operación. La No, esa ya es tu fiscalía conclusión. simplemente está acusando. Lo de Apopa era más que inevitable. Y yo te aseguro que habiendo 262 alcaldías, van a haber otras que tienen fuertes vínculos con organizaciones Tú terroristas. tenés razón. Lo que Es pasa, decir, no podemos generalizar de que se está menoscabando el trabajo social que hacen las alcaldías a través de las ADESCO, lo cual es lógico, válido y razonable, que otra cosa completamente diferente. No, porque ahora pactar con cuando lleguen a una delincuentes. comunidad No. humilde, si está apoderándose una mara, van a decir que es para apoyar Pero a es la que mira, mara. aquí ya Esos se- son los aquí riesgos Esa fue la que hay. tesis de los alcaldes ayer, Que por ya cierto, los leyó los alcaldes lo han 120. comenzado a plantear Aquí y de verá, todos mira, los signos aquí políticos. bien se sabe quién es pandillero y quién Estamos no, de acuerdo. y qué ADESCO son Mira. trabajadores y quiénes son delincuentes. No me van a decir de que el señor de Apopa no sabía que estaba dándole vales pero- de gasolina a pandilleros pero, y que pero, man- y- pero a Y él, eso es así, es un delito, estoy de acuerdo. Es que- Permitime, mira, Sí, no, eso se es les así, está eso es juzga- así. no se les está juzgando porque están realizando labores sociales, ni se les está Exactamente. juzgando porque tengan contactos, si son seres humanos, se les está juzgando por las actitudes personales en el ejercicio de su función. O sea, ¿no estás de ¿Quién- acuerdo en el planteamiento de Juan José? ¿Tú No estoy también? de acuerdo en el enfoque que decir que se les está juzgando porque tenga que estarse tocando aspectos sociales, no, o que tengan temor que los van a procesar porque llegan a una comunidad, no, se les va a procesar si se salen fuera del marco de la ley, se les va a procesar si ustedes utilizan recursos para financiar a las Que entiendo pandillas. es el caso Esa de es otra Apopa, cosa, que entiendo. esa es otra, no, Yo- no caso de Yo criminalicemos. Apopa insisto en trabajador. que esto No es una criminalicemos. operación político-jurídica multipropósito. Mira, Una te voy cosa a- es, la fiscalía está jugando su papel en esto, tiene que acusar, Mira, Juan José, no puede en defender. la administ- ¿Por qué lo hace en este momento? En primer lugar, ¿por qué se ponen de acuerdo y van a solicitar que estas cosas sean reserva total? Cuando ha sido Eso sí. un problema ese debería de ser un Al tema revés. de debate y de interés nacional. Cuando un acto, cuando un juicio se declara con reserva, tiene dos propósitos únicamente. nadie- O guardarlo para que nadie sepa, o ponerse a la disposición para que cualquiera lo pueda distorsionar. Y todo el mundo sabe que en el momento en que esto se declaró reserva jurídica, deja los intereses de los grandes medios de comunicación jugando en esa dinámica, especulando todo lo que quieran. No es eso una operación Mira, en el política. tema tregua solo te voy a recordar que esta investigación tiene más de un año de estarse desarrollando. Acordate cuando un fiscal quiso entrar a un establecimiento militar No lo dejaron. y no lo dejaron. Es decir, esa es una indicación de que esta investigación viene de ratos. Este tema no es nuevo. Es decir, yo no estoy de acuerdo en que la fiscalía esté jugando un rol político. Es que mira, todo lo que hace la fiscalía o no hace nada o acusa infundadamente. Mira, a mí me parece ridículo ese acompañamiento que hicieron los alcaldes de Arena ayer, diciéndole que no se van a meter al show mediático, pero que le exigen a la fiscalía. O sea, ellos mismos se contradicen en lo que están diciendo. Aquí deberíamos de dejar que cuando se judicializa un caso, quitarle el respaldo político a los actores para que las instituciones jurídicas, los jueces, la policía y la fiscalía hagan su trabajo Ah, y no difícil. politizar Mira, todos los casos. mira. Vamos a ver, doctor, Ayer- introdúzcase al debate. Ayer Jorge Velado dijo, yo no acuso ni defiendo al alcalde de Apopa. Fíjate, esas palabras de Jorge tienen una gran trascendencia. ¿Por qué? Porque al interior de Arena todavía no hay certidumbre de si aquella pretendida labor social que estaba haciendo el alcalde de Apopa no lindaba con el delito al estar apoyando a las maras. Y por la presunción de inocencia, Ahora, por supuesto. ahora, ¿qué es lo que ha pasado en Apopa? Vamos a suponer que es una labor social del alcalde, Mandar a matar a alguien, no, que- pero perdóname. ahí se presentan
varios valladares. Primer valladar, hace 3 años hubo un asesinato de un marero que se le imputa o al alcalde o a alguno de sus allegados. Segundo, ¿por qué si es una labor social se reparten 500 galones de gasolina a través de vales de la alcaldía para que estos señores de las maras anden haciendo de las suyas? Tercero, según los medios de comunicación, hay evidencia de que el CAN protegía el cobro de la renta, el cobro de la extorsión en los mercados. Cuarto, no hubo ninguna política de reinserción ni de readaptación en este grupo. Quinto o sexto, las maras con las que trabajaba el alcalde eran la Mara 18 y la otra Mara, la Salvatrucha. Con esas 2 maras trabajaba, pero con un grupo de las 2 maras. Pero había enemigos de estas maras en otras que fueron usadas para persuadir a la gente que trabajaba con el alcalde de que tomaran represalias en contra de ellos. Entonces se mete la fiscalía con todo. Y lejos de estar criticando a la fiscalía, Juan José, deberíamos nosotros de felicitar a la fiscalía de que ha tenido el valor de que la acusen de politizar el tema a pesar de que ellos están cumpliendo con su deber. Y a mí no me extraña, como dijo alguien acá, no me extraña que haya por lo menos unas 10 alcaldías que estén peores que las alcaldías de Apopa y que van a caer estos alcaldes dentro de poco. ¿Por qué? Porque sencillamente ya son indefendibles esas labores sociales, entre comillas, que les habilitan para hacer otro tipo de operaciones alejadas de la ley. Es que ya no debemos politizar el trabajo. Es que las acusaciones debemos... Yo creo que perdóname, Julio, yo solo quiero preguntarle a los televidentes. El alcalde de Apopa detenido es un preso político. O un político preso. Es decir, quererse victimizar como un preso político, a mí me resulta absolutamente ridículo. Yo creo que más viene a resaltar el trabajo de la Fiscalía, pero siempre que politizamos esta temática, el tema tregua yo estoy de acuerdo que se presta para más consideraciones políticas, pero en el caso de Apopa, dejemos a las instituciones funcionar. Yo siento que cuando aquí decimos politizar es como que pretendemos deslegitimar una acción. No. Yo siento de que la institucionalidad empieza a ir renaciendo en este caso. Yo no comparto cuando se trata ni de victimizar ni de inducir hacia una posición. Si hay elementos de juicio suficientes para haber iniciado, yo no creo que la Fiscalía se vaya a tirar a nadar a una piscina sin el salvataje correspondiente. Sí hizo el requerimiento, es porque ha considerado que tiene elementos de juicio suficientes para iniciar una investigación. No se la va a jugar. Ahora, ¿a dónde hay que tener cuidado? Muchos alcaldes han de estar en este momento preocupados en el sentido de decir, bueno, ¿hasta dónde puede considerarse ilícita una participación o hasta dónde yo puedo llegar? Pero eso es distinto. Diferenciemos acciones personales de acciones institucionales. Por eso sí, yo creo que Jorge Velado hizo lo correcto cuando hace el planteamiento y dice, no lo acuso ni lo condeno. ¿Por qué? Primero, porque hay una presunción de inocencia. Y segundo, él está hablando como presidente de un partido, no solo de un alcalde, de todos los alcaldes que representan al partido. Por lo tanto, también deben de sentirse que su partido los debe no de proteger, pero sí solidarizarse. Ahora, no se puede solidarizar cuando a alguien se le está investigando por asuntos estrictamente
personales. Cada uno es responsable Ahora, de sus yo propios sí actos. quiero reiterar, mira, cuando pero el yo sí doctor ha quiero señalado puntos sobre el caso de Apopa, entonces la pregunta es, ¿de cuál defensa o de cuál amenaza de proyectos sociales estás hablando? Es que estamos mezclando cosas. Por un lado, yo he dicho y sostengo, la tregua es una operación político-jurídica multipropósito. La tregua es eso. Y si no, vean ustedes con qué bombo se levantó la gran espuma y ahora lo que va quedando en el fondo es un charquito de agua. Y ya casi todos Peor se fueron que una para su melaza. casa. Y ya casi Peor. todos se fueron Peor para que su la casa. melaza. ¿Verdad? Peor que una Ajá. melaza. En el caso de Apopa es otra cosa. Yo he dicho, ahí son 3 criterios. Primero, presunción de inocencia. Correcto. Segundo, separemos lo jurídico de lo político. Y tercero, no se debe criminalizar la política social de las alcaldías. Lo demás que han interpretado, lo que ha interpretado Garrido, es su interpretación, sus supuestos, y yo los respeto. Vos metiste las políticas sociales. Y Para mí así es. una acusación es una acusación. Insisto en que no se debe de criminalizar. Y lo señalo como deber ser. No estoy diciendo que se está haciendo en este momento. Creo que el caso de Apopa es grave. Porque el caso de Apopa significa que una institución pública se puso al servicio del crimen organizado. Es que lo que hay en Apopa es la posibilidad de que eso mismo que sucedía en los penales, que desde los penales estaba conduciendo la operación de la calle, se cierran ahora de alguna manera, aunque sea de forma parcial los penales, porque todavía siguen encontrando chips y celulares, pero eso pasa a una institución del Estado, más grave todavía. Para mí y el hay más problema, alcaldías, Juan José. para No mí el creo que solo en problema Apopa. no es los valecitos de gasolina, no, es el hecho de cómo una institución Mira, Juan José, del Estado se pone al servicio del crimen organizado. Y luego viene la otra pregunta. ¿Es esta la única alcaldía? Bueno, ¿O hay pero- más? ¿Es Arena el único partido o hay más? Así Por es. eso es que para Solo mí es. Solo para el concluir, para- profesionalismo de la investigación jurídica, el profesionalismo de la investigación judicial es clave. ¿Por qué? Porque este tema tiene enormes aristas. A Yo ver, solo Garrido. te pregunto una cosa. Esta acción que tú estás tachando de reprobable de esta alcaldía no viene a contaminar las labores sociales con las ADESCOS. Claro que sí, las contamina. Entonces, tu tesis hay que plantearla al revés. Acciones reprobables como la de Apopa vienen a contaminar el trabajo social válido, legítimo e importante de alcaldías honestas. Pues sí, eso pero- es lo que estamos diciendo. No, Me estoy vos refiriendo al empezaste- caso de la alcaldía vos de Apopa. empezaste Pues. al revés, pero dijiste que este era parte pero de un mira, show. solo para dejarlo planteado. Para la segunda etapa. Para la Y segunda lo de etapa. show lo dijiste pero vos, aquí pero no lo de son, tregua ha sido, es pero operación. no Pareciera show. ser de que como que solo son los alcaldes los que están en... Aquí hay que hacer un poco más amplio, hay que ver si no hay diputados, si no hay el Ok. gobierno central. Es decir, el tema de la tregua hoy por hoy está enfocado en una alcaldía, que yo me atrevería a decir que no solo es la alcaldía de Apopa. Qué buen punto. Voy a una Va a pausa y haber te doy la más palabra. sorpresas. Sí, porque la segunda pregunta que hemos planteado en este debate es ¿qué mensaje envía la Fiscalía General de la República con las capturas de empleados municipales en Apopa? Tú dices, abre el espacio para ir a buscar también a otros por supuesto, gobiernos por supuesto. locales. Por supuesto. Así es que ahí está esa pregunta. Vamos a la pausa y regresamos porque veo que el doctor está muy No, y animado de es querer que no abordar el solo tema. es para gobiernos locales. ¿Sí? Abre el espacio Eso es para para cualquier cualquiera. investigación. A eso es lo que- Interesante. Vamos a la pausa. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Recuerde, 8 de la noche, muy temprano. Hoy por Canal 19, nuestro canal hermano, el reprise de este programa. Vamos a la pausa y regresamos. 770 Boutique. El estilo no tiene talla. Sí, me imagino que tienen que investigarlo, porque habría más claridad. A toda institución, para que haya cuentas claras, es necesario. Como nadie tiene que quedar exento a toda investigación, es necesario. Sí, tienen la obligación, si son empleados públicos, pues son fondos del pueblo los que tienen ahí en juego, para ser invertido en el beneficio del pueblo.
Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar con este importante debate que pone en relieve las profundidades o las entrañas legales que pudo haber tenido o no a estas alturas el tema de la tregua, quiero recordarles a ustedes que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre orgullosamente hecho en El Salvador. Julio Valdivieso, me quedé contigo para poder de alguna manera continuar con este debate. Va, el mensaje, tú haces una pregunta aquí muy clara. ¿Qué mensaje envía la Fiscalía? Más alcaldías, otras estructuras. No solo las alcaldías, yo creo que se abre la posibilidad para que aquel que cometa cualquier ilícito pueda ser llevado ante la justicia. Lo que pasa es que aquí, imagínense cómo estamos los salvadoreños. Aquí por cumplir la ley o lo alaban o lo critican. Si es que esto no es que la Fiscalía quiera o no quiera, no es un derecho de la Fiscalía, es una obligación de la Fiscalía investigar cualquier denuncia, aviso o acusación. O ya no digamos un ilícito. Yo penal. creo que es gravísimo la acusación en el caso de Apopa, porque no solo era una o dos personas, sino que aparentemente era una estructura criminal. Sí, entonces, si todo el trabajo que hace la Fiscalía lo vamos a etiquetar bajo la bandera de dos partidos, entonces nunca vamos a dejar hacer nada. Pero hay que tener cuidado. Mira, aquí incluso se ha sancionado a jueces porque han cumplido al día siguiente de un plazo. Aquí como que el hecho de cumplir con la ley nos causa alarma porque estamos acostumbrados, primero, a que nadie cumple los plazos estipulados, empezando desde la Asamblea Legislativa, cuando no cumplen los plazos constitucionales para elegir al Consejo Nacional de la Judicatura. Y si ahí nos vamos viendo, para todos los otros, nadie al final cumple con lo que meridianamente. Yo lo que cuestiono es el respaldo político y la politización de personas que ya están acusadas. Está bien en El Salvador. Pero no son culpables, Garrido. No, espérame. En El Están Salvador, siendo procesadas, que es diferente. Óyeme, en El Salvador todo es político y todos somos políticos. Y eso tiene que tener un límite. Está bueno hacer política o politiquear ante presunciones, pero cuando ya la Fiscalía va y actúa, los partidos deben retirarle el respaldo para que la justicia obre libremente y sin la presión política y la polarización. Todo es político hasta que no salen los memes de la melaza. De la ministra Melaza. No, yo no. Yo dije de la melaza. No, pero mira, esto es en serio. Porque hay una diputada ahí que se tomó un vaso de melaza. Sí, pero es interesante el punto. En cualquier país se le retira el respaldo político a una persona que ya está formalmente acusada. Entonces, para que la justicia siga su curso sin la presión mediática y sin la presión política. Tú tenés razón. Eso es lo correcto. En cualquier parte del mundo medianamente evolucionado, un embajador ya hubiera renunciado. Mira, un embajador acusado. Te prometo, pero cuando las instituciones no son manoseadas tampoco políticamente. Te prometo intervenir en serio. ¿Verdad? Yo quiero felicitar al moderador, al licenciado Ernesto López y López, porque ha conducido bien el programa, no habla. Entonces, lo quiero felicitar. Segundo, para mí, esto que está haciendo la Fiscalía es demostrarle a los partidos políticos que sea el color que fuere, si han cometido delitos, los va a procesar. Aquí no se trata de que hoy es Arena, mañana el Frente, o después Gana, o después el otro. No. Es que aquí cualquiera que cometa el delito lo va a procesar. Cualquier alcalde seguramente estará con miedo a trazar un proyecto social de asistencia a jóvenes de la comunidad. Esa es la tesis que planteó Juan José desde un principio. Lo que estás poniendo es que, mira, y el alcalde, ayer dos alcaldes, pero el de la Unión Juan José ya se retractó, hombre. Ya se retractó. No, yo sostengo lo que dije. Ahora, yo no respondo por las interpretaciones que hacen. Desde la intervención de Garrick ya se
solo déjame terminar la idea. La idea es que el alcalde de Apopa no está siendo cuestionado por el tema de la tregua. Él está siendo procesado por un ilícito que ha cometido en su carácter personal. Por varios ilícitos. O por varios ilícitos. Y aparentemente, Sí, como dice un pero- televidente, ya tiene antecedentes penales. Bueno, pero, es decir, no mezclemos ni deslegitimemos el concepto. Él no está siendo procesado porque bajo el amparo de la tregua pudo haber hecho alguna acción. Está siendo procesado por homicidio, presuntamente, por asociaciones ilícitas, por malversación. Eso no tiene nada que ver con la tregua. No tiene nada que ver con una tregua. Es que yo decía, lo grave de Apopa es cómo se puede poner una institución pública al servicio del crimen. Esto ya ha pasado. Lo importante es que ya no siga pasando. Y por eso es que la Fiscalía tiene que ser muy profesional, porque este es un problema jurídico. Me gusta Tiene, por dónde obviamente, aristas políticas. Yo apelo al profesionalismo de todas las instituciones del Estado, porque además la siguiente fase del plan de seguridad tiene que vincularse al control, a la recuperación del territorio. El Ejército y la Policía Nacional Civil necesitan entrar a tomarse el territorio para ponerlo al servicio de la ciudadanía. Y detrás tiene que ir el Estado con sus servicios sociales. Esto no es posible hacerlo si entes públicos con el peso, con el poder que tienen, se convierten en instituciones que apoyan el crimen en la zona. Creo que eso es lo importante, el mensaje que se está dando en el caso de Apopa. Obviamente hay más alcaldías, pero yo tengo otras. Una última reflexión y breve. Las dimensiones que tiene el caso de Apopa no es posible alcanzarlas sin que el partido no se hubiera dado cuenta. Es difícil pensar, que Arena no se dio cuenta de todo esto que estaba pasando y no le llegaron ni rumores ni mensajes, al menos como para comenzar a intentar investigar. Esa es mi duda. Ahora, serán ellos los que van a aclarar. Ahí te pregunta algo alguien. Sí, ya este ciudadano está preguntando acerca del criteriado, que si al señor Rauda se le pudiera dar un criterio, y técnicamente se le pudiera dar, aunque no sé cuál va a ser la visión de la Fiscalía, pero el tema de los criterios de oportunidad está bastante mal evaluado, mal ponderado, muy mal visto. Me da la percepción de que no se lo van a dar y aquí no tienen nada que ver los Estados Unidos. Mira. Pero yo creo que Juan José está haciendo un planteamiento que debemos debatir. No, pero espérame. Yo creo que para poner en otras... Hay otro elemento, más allá del tema de seguridad pública, que Juan José lo plantea, de que va a haber que tomar el tema territorial. Yo creo que en El Salvador la carreta ha estado adelante de los bueyes. En El Salvador lo mediático y lo político ha estado adelante de la justicia. Ahora se ha puesto al revés. Ahora hay una acusación formal, penal, y lo político y lo mediático tienen que ir atrás. Así es. Tienen que desligarse de lo jurídico. Cuando yo te digo que difiero en el planteamiento de mi buen amigo Juan José, es que esto debe ser un mensaje para los partidos políticos para observar a quienes llevan de candidatos en el futuro. Lo que pasa, y tú lo sabes perfectamente, es que si los dirigentes de los partidos creyeran todo lo que le llegan a decir de los candidatos, no llevan a ni uno. Pero por lo menos deben de ser un poco más filtrados. Esto lo que llama la atención es que hay una infiltración del crimen organizado ya en las estructuras, y eso sí debe de preocupar. Por eso es que debemos de fortalecer los partidos políticos para que haya una investigación más a profundidad de la gente que se tiran como candidato. Y no comparto cuando tú decís de que Arena lo debe haber sabido. Esta es una acción muy personal de un alcalde que no tiene nada que ver con un partido político. Si el día de mañana sale un alcalde del FMLN, de Gana, del PSN, no por eso podemos decir, miren, el partido político también es responsable. No, señores.
Estas son acciones personales, cada uno debe responder por su propia participación, porque si no, aquí cualquier cosa va a pasar y vamos a tirarle. No, pero mira, Es que no creo, no me cabe en la cabeza, fíjate que no me cabe en la cabeza de que la dimensión que estaba teniendo el nivel de delincuencia que estaba en esa alcaldía, según dice la policía, todo eso va a haber que probarlo, que el CAM andaba prácticamente cobrando renta o era parte de la estructura que cobraba renta. ¿Cuáles son los delitos al final? Así ¿Por qué es. lo procesa? Así, no, que no se dieran cuenta. Pero fíjate que hay algo interesante, ¿cómo llegó este alcalde? Este alcalde llegó a la alcaldía, valga la redundancia, en el año 2009. La alcaldía la había ganado el FMLN, en el 2009 el FMLN había ganado la alcaldía por 26.300 votos y Arena quedó muy cerca con 22.600 casi. Pero en la siguiente elección, que fue la de la caída, el FMLN tuvo una gran caída en San Salvador y cayó de 26.000 votos que había sacado a 18.111 votos. Arena también cayó en Apopa, cayó de 22.500 que tenía a 21.200, pero la caída de Arena fue menor, es decir, Arena ganó no porque sacó más votos, pero porque cayó menos. Su caída fue menor, no fue porque haya levantado votación. Ellos levantaron votación, y esto es lo curioso, hasta la última elección. ¿En qué pasaron? De 21.218 votos a 23.530. Es decir, en la reelección, este alcalde subió su votación, al menos en el margen del crecimiento de la población. El FMLN también subió de 18.000 a 21.000, pero no le alcanzó. Solo falta que digan que a consecuencia de esto es que las pandillas votaron por él. Es que esa es la acusación que se le está haciendo también. Se le señala de haber negociado votos para su candidatura. Pero no, es decir, estoy dando datos del Tribunal Supremo Electoral, que son la realidad. Es que Ernesto acaba de decir, es que esa es la acusación. No, eso yo lo he metido para ponerle contexto. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente. Queremos pedirles las disculpas del caso. Tuvimos un inconveniente técnico, pero ya estamos de regreso, continuando con el debate. Y para el cierre un poco de lo que habíamos quedado, también sumar otro elemento que se da en el contexto de lo que podría ser un antejuicio contra el ex ministro de la Defensa, el general Benítez, que también se da en este mismo contexto de país, sobre todo por la sospecha o las acusaciones de vender armas, ¿verdad? Y pertenecer a una organización criminal, según lo que se ventiló periodísticamente. Bueno, en ese caso muy particular, yo tengo un criterio y yo creo que la Fiscalía ha sido muy prudente en solicitar un antejuicio, porque otros tenemos otra interpretación, que no es necesaria el antejuicio para haber procesado al ministro. Por una razón. Embajador. No, el hecho de que, permitime, el hecho de que la Constitución habla de representantes diplomáticos. Eso significa para gente que esté acreditada, y esto lo regula la Convención de Viena. Pero ¿por qué digo que ha sido muy hábil la Fiscalía? Porque primero está haciendo un presupuesto procesal para poder iniciar una acción penal ante los tribunales comunes. Solo para la tramitación del juicio de él no va a ser ni 1, ni 2, ni 3 meses. Cuando esto llegue a concluir, se va a tirar entre 6 y 7 meses. Y esto hay que entenderlo. Es un juicio político el que se va a realizar en la Asamblea Legislativa. Ya estás politizando el trabajo de la Fiscalía. Mira, Julio. Y que conoce la Asamblea Legislativa, no es el órgano político por excelencia. Cada vez que hay una persona que ha participado en política, se dice que es un juicio político. Sí. El alcalde, lo acabamos de estar debatiendo, el alcalde de Apopa es una persona política. Un político. Pero eso no significa... Este no es un juicio, este es un privilegio procesal que hay que quitarlo, no lo está condenando. Es decir, Julio, lo que quiere decir es
Dijo que era un juicio político. De entrar al juicio, antes de entrar a un juicio, la acusación, pero en este caso hay un presupuesto procesal que se llama antejuicio. Se llama antejuicio. Ese es Ahora, un juicio político. Yo no sé anoche si votaron por el antejuicio. El lunes empieza, ya se conformó el se tiene que La conformar una comisión especial, fiscal, una comisión especial. Fiscal, defensor. Y esto va a tardar para que la comisión de resultados por lo menos 2 meses. Sí, pero no es un juicio político. Ahora, hay una acusación real y palpable. Pero todo embajador es embajador porque lo ha nombrado el presidente. Oigan, esto pues. se va con el presidente y si le dice, mire, tengo estos indicios contra su embajador. Quítelo. Ahora, en ese lo de la convención de Viena, de Viena es un tema de interpretación. Ahí no dice si acreditados en el país o de El Salvador fuera. Pero igual, yo creo que porque la Fiscalía... yo tenía esa pregunta para los honorables abogados y es si opera en el país. No hay una interpretación clara. La inmunidad, porque se supone que eso es para el país donde donde solo permíteme, ¿qué va a pasar con este antejuicio? Solo hay 2 cosas. O la Asamblea declara que ha lugar a formación de causa, que no está diciendo que es culpable o inocente. Simplemente dice, al lugar, le quito el fuero y váyase usted allá al juzgado común, a la Cámara de segunda instancia para que lo proceda. Ahí sí se convierte en un juicio técnico. Pero hoy va al órgano político por excelencia. Ese privilegio procesal es lo que yo te estoy planteando. ¿Verdad? Que en mi criterio fue hábil la Fiscalía para decirle, bueno, no me la juego de irme directo vamos a ver cuál es el desenlace. Por eso, pero igual, yo creo que... Pero antes hay algunas cosas que debemos de saber. Hay un rumor bastante fuerte al interior de la Fuerza Armada, que esto del general Benítez es apenas la punta del iceberg. Y que hay otros implicados, de baja y de alta. Pero por otro lado, yo he tenido conocimiento que el general Benítez viene a El Salvador. Viene a defenderse a El Salvador. Tiene todo el derecho. Viene a aclarar las cosas aquí a El Salvador. Y me imagino que estando en El Salvador, se presentará ante la comisión de antejuicio para que le reciban su declaración. Entonces, esto va a ser muy interesante, porque la prueba que ha presentado la Fiscalía aparentemente es de testigos criteriados. Y por supuesto una cantidad de documentos que prueban que hubo venta de armas, pero unos dicen que esa cantidad pequeña de armas no pudo haber sido causa de tanto escándalo, que hay más. Otros dicen que las armas eran para el jefe civil de la Fuerza Armada y del país. Otros dicen que se compartía todo con otros jefes militares. Entonces, este tema hay que darle seguimiento porque este tema va a traer cola. Y esa cola se puede mezclar con la cola de la tregua. En otras palabras, los actores de la tregua podrían estar vinculados al final en esta operación. ¿Por qué? Porque si el general Benítez viene y dice la verdad, como el licenciado Rauda dice la verdad, y aquí se aclaran las cosas, lo que queremos los salvadoreños es saber la verdad. Ahora, no es un secreto para nadie que aquí han habido ventas de armas y muchas irregularidades que han partido del lado de la Fuerza Armada. No digo como institución, sino como personas. Y las pérdidas han sido altas y han salido y han ocupado en su momento titulares incluso en los periódicos las cantidades de armas. Una vez se perdió hasta ametralladoras de alto calibre, es decir, ya es hablar de palabras mayores. Lo único que no se ha perdido es un tanque o una tanqueta o un avión. Pero se ha perdido arma de grueso calibre, se han perdido municiones, se ha perdido granadas. Esto hasta ahora solo se han detenido a soldaditos, clases o militares retirados que por alguna razón cayeron en alguna desgracia.
pero en realidad los que tienen acceso a las armas de manera directa en su control nunca han aparecido. Yo creo que lo importante de este caso no es solo si eso no es culpable, porque perdonen, si el ministro de Defensa es culpable, no es un negocio de unas pistolitas que arreglaba. Es decir, y si no es, es decir, acusarlo de eso es una tontería. Él pudo haber sido de otras cosas, y si no, no hay nada. Sería parte de la operación político, mediática, jurídica, con fines multipropósitos. Pero hay que probarlo. Yo creo que es bueno si este señor decide venir, pero hay que ir al fondo. En el seno de la Fuerza Armada hay pérdida de armas, hay poco control, ya no supimos nada después de la explosión del polvorín, todo el mundo guardó silencio y esas son dudas que le quedan a la ciudadanía. El combate a la delincuencia exige integralidad, no solo en cuanto a represión y políticas sociales, sino también en cuanto a la dinámica misma de la represión. Y si tenemos fugas de armas por el lado de la Fuerza Armada, no se va a poder combatir con eficiencia el crimen organizado. Bueno, mira, lo que pasa es que en este país solo son especulaciones, chambres y que dicen y al final no termina. Hay que entender lo que son juicios paralelos y lo que son los juicios eminentemente Por eso técnicos. estamos poniendo lo jurídico adelante y lo político y lo mediático atrás, porque ha sido al revés, siempre ha sido al revés en este país. La carreta la han dirigido lo mediático y lo político y no podemos seguir de esa manera. Y ojalá no se instrumentalice, porque aquí hemos visto, dijéramos, toda la fase administrativa, dijéramos, la primera fase de investigación del delito que le compete a la Fiscalía y a la Policía. Ahora viene la prueba de fuego, que es la judicialización del caso. De nada va a servir, amigos televidentes, todo esto que está aquí, si esto no se traduce en una condena al final de esta situación. Pero aclaremos. Porque ¿de qué sirve todo esto si no hay condena? El sistema garantista salvadoreño, el sistema penal salvadoreño, con todos los Pero sistemas, son las reglas del juego. Sí, son las reglas del juego, correcto. Reglas del juego. Pero trasciende los 3 años que se le da de periodo a un fiscal. General, bueno, yo conozco casos, juicios de 12, 13 años y obviamente han pasado 4 fiscales. Entonces, no esperemos que haya resultados de inmediato, porque todo el sistema de apelaciones y todo el proceso penal en todas las instancias, este caso, lo del antejuicio, lo de CEPA, lo de la malversación del alcohol y del licor, si llegara a haber una acusación, van a ser Tú que 6, fuiste 10 fiscal, años. ¿nos podés ilustrar en ese tema? Porque entiendo que fue citado a la Fiscalía este señor presidente de la CEPA. No sé en qué calidad, si de imputado, de testigo. Testigo. De testigo. Pero esto quiere decir que está investigando un ilícito. Tiene que haberse abierto un expediente. A través de la noticia crímenes que trascendió porque habían facturas, la Fiscalía debió haber abierto un expediente y lo llamó como testigo. A mí me parece muy bien. Ahora, ¿qué hay detrás del bombardeo mediático que ha habido? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo que hay detrás? Una malversación. No, pero que, los énfasis, ahora, ¿por qué? Es decir, ¿qué es lo grave de esto que no sea más grave que otras cosas que han pasado? Interesante. Voy a hacer una pausa y regreso con ese tema que es parte del segundo debate que vamos a plantear este día sobre la política de austeridad, si se cumple o no en las instituciones del Estado. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Hay que hacer una investigación para hacer justicia a los dineros del pueblo. Utilizar bien los fondos en principio y si la ley dice que tienen que aplicarle una multa, pues que se le aplique. Supongo que sí, ¿no? Son fondos públicos, tienen que tener un buen control de eso, ¿no? Diálogo con Ernesto López, edición especial. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad.
de mucho provecho, de mucha importancia el debate que hemos sostenido esta mañana con nuestro acostumbrado panel del día viernes, que se centra particularmente en dos temas que han acaparado la atención, la agenda periodística esta semana. Las capturas precisamente alrededor del tema de treguas, las implicaciones que esto tiene, los alcances y también el tema de la austeridad, que quieras o no, el tema de cepa también vino a copar este tema. A ver, pero ahí decía el doctor en su momento un planteamiento de que si esto tiene o no relevancia para poderlo manejar desde ese ámbito. No descarto el planteamiento de Kirio, pero yo creo que esto se llama una especie de indignación de la población. Lo que pasa es que no es por las cantidades, es que el país está tan económicamente, dijéramos... jodido, como decimos a buen salvadoreño, ¿no? Con esa palabra, ¿verdad? Que parece uno y llama repugna. Y cuando tú ves los comentarios que en un hospital una gente se muere porque no tuvo acceso a la medicina, cuando vemos de que por el otro lado se están solicitando dinero porque no podemos pagar policía, no hay gasolina, entonces como que no hay un sentido. Yo retomo eso, espérame. Es ético estar pagando licor, desde punto de vista, cigarrillos con fondos del erario público déjelo ahí, cuando no hay enfermeras en los hospitales. Por eso te digo. Es que ese es el tema. Es indignante, como dice Julio, pero es antiético. Pero mira qué tan insignificante es eso que tú vas. Mira, según la tesis no es cuestión de monto. En honor un poco a la conferencia que él dio para aclarar los puntos, 0.003% sí, del gasto. ¿A cuánto equivale? ¿A cuántos miles? Es el 0.03% de la si fuera de la fortuna de pero es que no lo Bill Gates son millones. Hay que ver cuál. Son 200 y pico de mil dólares. La discusión no estriba en el porcentaje, estriba en la ética, que no se puede pagar licor, aún sea una cerveza. El tema no es el 0.3%. El tema es que no está para eso. El país no está en la época de las vacas gordas. Ahora, si hay un plan de austeridad, pues apriétele el cincho. Es más, y hay que felicitar al presidente. El presidente dio la línea de que iba a ser un gobierno austero y giró un decreto. Y lo que están haciendo, no solo él, están haciendo otras instituciones no siguiendo la línea de austeridad que el presidente... Es que cuando hablan de austeridad en el gobierno se refieren de los mandos medios para abajo. A la gente abajo le quitan el cafecito, le quitan el agua, pero los de arriba siguen con los mismos privilegios. Claro, ese es el problema. Ahora, yo quiero felicitar un medio de comunicación que dijo de los escritos, que explicó todo lo que este país podría hacer con esos 231,000. Increíble, pues, una cantidad que aparentemente es pequeña, pero ahí está el listado de todo lo que se pudo haber hecho en este país con ese dinero. Yo invito a este medio de comunicación para equilibrar que también nos presentara el listado de lo que se pudo haber hecho en este país con el dinerito de Taiwán, por ejemplo, ¿verdad? Porque eso ya es un poquito más. Sería bueno que se haga, es decir, que la gente entienda lo que significa cada pérdida por el lado del Estado. Mira, con el dinerito de Selenel y con el dinerito de Chaparral. Lo que yo te quiero decir, nadie está en contra en que estos organismos tengan sus juntas directivas. Si el tema está en la racionalidad de los gastos, es que no es cual más justificación que demos aquí. Bueno, tú fuiste funcionario y también creo que de la Junta de Gobierno de CEPA, como viceministro de Transporte no estaba en la directiva. Los gastos de representación no me vas a topar así para que te diga esa cosa. No pueden haber gastos de licor. ¿Cómo era entonces? Mira, Ernesto, cualquiera que sea la justificación que pretendas dar sobre porcentajes para licor, no resiste el mínimo filtro ético, ningún filtro ético. Mira, Julio, yo estoy de acuerdo en eso. No hay forma. Pero también hay que expulgar esa cuenta, porque lo que es necesario para algunas cosas que funcione bien la administración, seminarios, seguridad, etcétera, y se trate de comida, hay que comprar la comida.
De licor no estoy de acuerdo. Ahora, agregarle un punto más. Que es prohibido, además. Agregarle un punto más. Aquí solo estás viendo la punta del presidente, pero el CEPA es una junta directiva, donde habría que ser interesante quienes forman la junta directiva. El presidente de CEPA dijo que iba a girar una investigación sobre quién había autorizado esos gastos. Pues claro, porque aquí él está como representante legal de la institución y el que va a asumir. Pero en los órganos colegiados las decisiones son colegiadas por mayoría o por unanimidad. Pero mira, los gastos nerónicos que se hacen en la presidencia, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en algunos otros ministerios, son... Por eso es que le causa indignación a la población, cuando ves que en otras áreas tan sensibles como la salud, cuando una persona se muere porque tenía programada una operación para que le pusieran un stent o un marcapaso y no se da, porque no hay instrumentos, porque no hay medicina, y ves por el otro lado este tipo, ¿qué reacción le podemos pedir a la ciudadanía, Kirio? Es lo normal, está indignado. Mira, es que esta es la nueva realidad que nos da la transparencia. Cada vez debe de haber más transparencia en el manejo de los fondos públicos, pero todavía las autoridades no han entendido el impacto que eso tiene. Y entonces, siguen con los viejos procedimientos, como cuando todo era oscuro y cuando todo era oculto. En las redes. Estos son mensajes, no es el monto, pueden ser $100 nada más. Pero ¿por qué se gastan esas cantidades de dinero en cosas que no deben usarse? Si el que quiere beber, que se compre su botella, hombre. Pero no tiene por qué usar fondos públicos. En promoción de inversiones. Son fondos públicos independientemente de que sean de impuestos o que sean de las ganancias del Estado. Qué bueno que el Estado tiene empresas públicas que generan algún nivel de ganancia. Qué bueno, pero por favor, no despilfarren esa ganancia. Mira, en promoción de inversiones, sociales. Con dificultades logramos traer un grupo de inversionistas. No te los vayas a llevar a comer conchas allá a la Colonia Luz, sino que vas a atenderlos como ellos, aunque son mejores las conchitas, merecen, ¿verdad? Porque así corresponde, pues. Y nadie se va a escandalizar por eso. ¿Por qué? Porque es parte de lo que está promoviendo el país. Claro, pero estará funcionando. Acuérdense que planteamos este tema desde el punto de vista de que si está funcionando estos planes de austeridad que tiene las administraciones públicas. A mí me llamó la atención en una valoración que hizo Funde esta semana, y que por cierto la publica uno de nuestros periódicos matutinos, donde dice que el Tribunal de Ética Gubernamental es un tribunal que no sirve para nada, al menos así está titularizado. Y es precisamente en alusión a que no se están cumpliendo ese tipo de controles para evitar malos... Mira, las condenas del Tribunal de Ética Gubernamental no son vinculantes. Y si a todos los que presentan acusaciones los exoneran, entonces yo estaría de acuerdo con Funde, que no sirve para nada. Lo que pasa es que lograr transparencia es un proceso. Venimos de una época en que aquí nada, absolutamente nada se sabía en el periodo de Arena. Fue en el gobierno anterior que comenzó un proceso que está caminando. Necesitamos fortalecer las instituciones, hay que reconocer darles y aplaudir atribuciones, lo que tiene que pero ser sí, aplaudido. decir que no sirve para nada me parece que es un las extremo. Administraciones de Arena Lo que no debe se hicieron estos y avances. especialmente de una institución seria. Hay que decirlo con mucha responsabilidad. Yo diría, con más, que en esas administraciones en Arena no se hicieron estas... Sí, pero eso no es justificación para decir porque antes no se hacía. El Tribunal de Ética Gubernamental se creó en tiempos de Arena, pero si no se le dan los colmillos necesarios no sirve de nada. Ahora, también hay que diferenciar, mira, y este es un llamado a toda la parte institucionalidad. Ya le va a llegar. Por ahí acaba ya la Corte de Cuentas de emitir una opinión que va a ser muy interesante más adelante verla para ver si en realidad esta cuestión es de transparencia o no. Aquí lo que hay que entender es que la ciudadanía está frustrada, ya no le cree a cualquier justificación que demos. El tema aquí no es de montos, el tema aquí es de transparencia, el tema aquí es de que hay otras áreas donde se necesitan los recursos. ¿Cómo es posible
que la policía empujando vehículos. ¿Cómo es posible que el policía anda, mejor un día debería de andar en lugar de la pistola porque no tiene ni siquiera para entrenamiento de su equipo? Y por el otro lado vemos este tipo de acciones. Y no estoy diciendo de que es malo que celebre su junta directiva. Señores, o de llevarlos a comer conchas a la racionalidad de los gastos. Te voy a poner otro ejemplo, Julio. Te voy a poner otro ejemplo. Ahí está circulando en las redes sociales una nota dura. Dice, 35 asistentes para un diputado, una enfermera para 20 enfermos. ¿Te parece vos no que esa puede ser? No puede ser. Una enfermera para 20 y 35 Y lo que Juan José asistentes. dice, hay que rescatar que el funcionario entienda que ya esa metodología ya no está surtiendo ningún tipo de efecto y que tiene que cambiarse esa mentalidad. Yo creo que nos debe llamar profundamente. Y habría que ver cuánto se gasta en los mismos rubros con que se está cuestionando a CEPA, cuánto se gasta en Asamblea, en ANEP, en Casa Presidencial y en algunos ministerios en donde se promueven las inversiones. Pero la gran diferencia es que ANEP no funciona con fondos públicos. A mí me llama la atención que el sindicato de CEPA no ha dicho nada. Y el sindicato de CEPA siempre ha sido bastante aguerrido. Esperamos que haya un pronunciamiento, porque tampoco el sindicato puede estar respaldando gastos indebidos. Hay otras instituciones, Garret, donde, por eso no hablo de montos, donde se están cometiendo peores cuestiones en el tema puramente de austeridad. No solo es CEPA. No, es como lo que hemos dicho, que muy probablemente salgan otras alcaldías similares al caso de Apopa. Eso... Ahí nos dice mi buen amigo y abogado Nelson García. Es cierto, él está hablando que los procedimientos no pueden... Antes en el Código Procesal Civil, lo sabe muy bien Quirio, ¿verdad? Existía, ya derogado, un aforismo, una disposición que establecía que los procedimientos no penden del arbitrio de las partes, mucho menos del juez. Y él nos está diciendo ahí que los procedimientos no penden del arbitrio de los jueces y menos de la fiscalía. El embajador no tiene fuero. Se está refiriendo a que no debió haberse llegado, ¿verdad? Esta es una discusión jurídica que habrá que tener en el tintero. Fíjate que es interesante porque en la medida en que hay transparencia y la gente se va enterando de lo que está pasando y de cómo se está utilizando su dinero, porque el dinero del Estado es dinero de todos los salvadoreños, en esa medida obliga a todos los funcionarios a modificar las viejas conductas. Y creo que esto es lo fundamental. Es como el caso de las alcaldías. En la medida en que se sienta un precedente en la alcaldía de Apopa y de profesionalismo jurídico de parte de la alcaldía, ese es un llamado de atención a las demás. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Mira. Entonces tiene que haber un efecto positivo en el resto. Ahora, si se queda solo en una alcaldía, en lo demás no pasa nada, se tiene que seguir investigando e ir a fondo. ¿Cuáles son los aportes o las recomendaciones que se pueden hacer a partir, o soluciones a partir de todo este debate que hemos sostenido crítico? Bueno, yo siento que la Fiscalía manda el mensaje, no solo para el caso específico de Apopa, sino para el resto de instituciones. Yo no etiquetaría alcaldías. Creo que lo que está mandando el mensaje a decir, señores, el que esté fuera del margen de la ley, se le va a aplicar la justicia. 30 segundos, doctor Quirio Waldo Salgado, su reflexión concluyente, recomendatoria. Yo lo que creo es que la Fiscalía debe proceder con rigor cuando ha comprobado que se ha cometido un delito. Juan José, 15 segundos. Yo diría, es positivo que poco a poco las instituciones de este país están comenzando a asumir su rol para el que fueron creadas. Es un proceso lento, pero creo que estamos comenzando a caminar por la ruta correcta. En ese sentido, lo que ha hecho la Fiscalía,
lo que hacen otras instituciones es altamente positivo. Yo solo les pediría que a los partidos que despoliticen el trabajo de la Fiscalía y que no pongan adelante lo político y lo mediático, porque lo que tiene que ir adelante es lo jurídico, lo institucional. Bueno, también aprovecho de invitarlos mañana a las 7 de la mañana. Vamos a tener un programa en radio con panelistas también que tienen que ver con el tema de si es conveniente o cómo va a ser ese método de poder construir cárceles en nuestro país sin que hayan en un radio construcciones, casas. Ese es un tema bien interesante también que vamos a tener mañana en radio, 7 en punto, en directo con Ernesto López Radio. Creo, sin temor a equivocarme, que ha sido muy interesante el debate que hemos puesto en discusión hoy para todos nuestros televidentes, y más aún cuando se trata de aspectos que tienen que ver con la ley. En el país debe de seguir ese ímpetu de hacerla valer, sobre todo independientemente de los colores políticos que esto tenga. Avanzar en materia de austeridad, porque no estamos tan bondadosamente económicamente hablando para poder decir de que tenemos dinero para malgastarlo. Gracias, doctor, le agradezco muchísimo. Garrit también. Julio Valdivieso, qué bueno tenerte de nuevo acá en el panel. Gracias, Juan José Martel. Por mi parte, esto es todo por hoy. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. 770 Boutique. El estilo no tiene talla. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.